Marzo 5. Números 4. Versión Reina Valera actualizada. Funciones de los hijos de Coat. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Haz un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví, según sus clanes y casas paternas, desde los 30 años, los 50 años de edad, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. El trabajo de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión se relaciona con las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima un paño todo de azul. Luego le pondrán sus varas. Después extenderán un paño azul sobre la mesa de la presencia y pondrán sobre él los platos, las cucharas, los tazones y las vasijas para la libación. Y el pan que está continuamente en la mesa quedará sobre ella. Después extenderán sobre ellos un paño carmesí y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas. Finalmente le pondrán sus varas. Después tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro de la iluminación con sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios con los que los surten de aceite. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles finas y lo colocarán sobre las varas. Después extenderán un paño azul sobre el altar de oro y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas. Luego le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio con que sirven en el santuario, los pondrán sobre un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles finas y los colocarán sobre las varas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos sus utensilios con los que sirven allí: bandejas, tenedores, palas, tazones y otros accesorios del altar. Extenderán sobre él una cubierta de pieles finas y después pondrán sus varas. Después que Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces al ponerse en marcha el campamento, vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos de Coat. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite para la iluminación, el incienso aromático, la ofrenda vegetal continua y el aceite de la unción. También estará a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, y del santuario y sus utensilios. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: No permitan que sean eliminados de entre los levitas los miembros del clan de Coat. Esto harán con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos vendrán y asignarán a cada uno su labor y su cargo.
pero ellos no entrarán para ver cuando cubran las cosas sagradas, no sea que mueran. Funciones de los hijos de Gersón. El Señor habló a Moisés diciendo: Haz también un censo de los hijos de Gersón, según sus casas paternas y sus clanes. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Este será el trabajo de los clanes de Gersón para servir y para transportar. Llevarán los tapices de la morada y del tabernáculo de reunión con su cubierta, la cubierta de pieles finas que está encima de él, la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, las mamparas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas y todos los utensilios para sus funciones, y harán todo lo que se tenga que hacer con ellos. A las órdenes de Aarón y de sus hijos se llevará a cabo todo el trabajo de los hijos de Gersón, en relación con todos sus cargos y con todo su servicio. Les encomendarán la responsabilidad de todo lo que han de transportar. Este es el trabajo de los clanes de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Funciones de los hijos de Merari. Cuenta los hijos de Merari, según sus clanes y sus casas paternas. Los contarás desde los 30 años hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Este es su deber con relación a cada aspecto del transporte del tabernáculo de reunión. Los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus bases, sus pilares de alrededor del atrio, sus bases, sus estacas, sus cuerdas y todos sus utensilios para todas sus funciones. Anotarán por nombre los utensilios que ellos tienen la responsabilidad de transportar. Este será el trabajo de los clanes de los hijos de Merari en todo su servicio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Levitas en edad de servicio. Moisés, Aarón y los jefes de la congregación contaron los hijos de los coatitas, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión, contados según sus clanes, eran 2750. Estos eran los contados de los clanes de los coatitas, que servían en el tabernáculo de reunión y que Moisés y Aarón contaron, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Los hijos de Gersón según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión, contados según sus clanes y sus casas paternas, eran 2630. Estos eran los contados de los clanes de Gersón, todos los que servían en el tabernáculo de reunión y que Moisés y Aarón contaron, según el mandato del Señor. Los contados de los clanes de los hijos de Merari, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión.
contados según sus clanes. Eran 3200. Estos eran los contados de los hijos de Merari, que Moisés y Aarón contaron, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel contaron, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años. Todos los que entraban a trabajar en el tabernáculo de reunión, tanto en la labor de servicio como en la labor de transporte, eran 8530. Ellos fueron contados según el mandato del Señor por medio de Moisés, cada uno en su trabajo y en su cargo. Fueron contados conforme el Señor había mandado a Moisés. Número 5, versión Reina Valera contemporánea. Todo impuro es echado fuera del campamento. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordena a los hijos de Israel que arrojen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padezcan de flujo de semen y a todos los que se hayan contaminado por haber tocado un muerto. Que arrojen a hombres y mujeres, que los saquen del campamento en el cual habito, para que no lo contaminen. Los hijos de Israel lo hicieron así, y los echaron fuera del campamento, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Ley para la restitución. El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada por el daño, añadiendo a la compensación una quinta parte. Si la persona afectada no tiene ningún pariente al que pueda resarcirse por el daño causado, la compensación por el agravio se me entregará a mí por medio del sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual el sacerdote hará expiación por él. Toda ofrenda que los hijos de Israel consagren para el Señor y la presenten al sacerdote, será del sacerdote. Lo que cada quien consagre será suyo. Lo que cada quien entregue al sacerdote será del sacerdote. Ley acerca de los celos. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, y alguien cohabita secretamente con ella, pero su marido no se da cuenta, y ella no es sorprendida en el acto, ni hay testigos contra ella, entonces si al marido le sobreviene un ataque de celos contra su mujer por haberse ella mancillado, o el ataque de celos le sobreviene aunque su mujer no se haya amancillado, éste llevará a su mujer ante el sacerdote, junto con una ofrenda que ella presentará, más 2 litros de harina de cebada. No debe derramar aceite sobre ella, ni tampoco ponerle incienso encima, porque se trata de una ofrenda de celos. Es una ofrenda memorial, para tener presente el pecado. El sacerdote hará entonces que ella se acerque y se presente ante mí. Luego el sacerdote pondrá agua santa en un vaso de barro. Tomará un poco del polvo que haya en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Hará entonces que la mujer se ponga de pie delante de mí. Le descubrirá la cabeza y pondrá sobre las manos de ella la ofrenda memorial, es decir, la ofrenda por los celos, mientras él sostiene en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. A continuación, el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo,
si no te has descarriado de tu marido ni te has mancillado, quedarás libre de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y alguien que no es tu marido ha cohabitado contigo, aquí el sacerdote conjurará a la mujer bajo juramento de maldición y le dirá: que el Señor te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, que el Señor haga que el muslo se te caiga y que el vientre se te hinche, que estas aguas que acarrean maldición penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se te hinche y que el muslo se te caiga. Y la mujer debe responder: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Luego hará que la mujer beba las aguas amargas que acarrean maldición, y esas aguas penetrarán en ella y la amargarán. Después el sacerdote recibirá de manos de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de mí y la ofrecerá ante el altar. Luego tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, lo quemará sobre el altar y hará que la mujer beba las aguas. Sucederá entonces al beber las aguas que si ella se ha amancillado y le ha sido infiel a su marido, las aguas que acarrean maldición penetrarán en ella y la amargarán. El vientre se le hinchará y el muslo se le caerá, y ella, mujer, será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado, sino que está limpia de culpa, quedará libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. En caso de que la mujer le sea infiel a su marido y se mancille, o en caso de que el marido tenga un ataque de celos y cele a su mujer, el marido presentará a su mujer delante del Señor, y el sacerdote aplicará en ella toda esta ley. El hombre quedará libre de culpa y la mujer pagará por su pecado. Marcos 12, versión nueva, traducción viviente. Discusión acerca de la resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza ardiente? Mucho después que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés:
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. El mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Mesías? Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Salmos 48, versión nueva, versión internacional. Canción, Salmo de los hijos de Coré. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bella colina, es la alegría de toda la tierra, el monte de Sión. En la parte norte es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Que un viento huracanado con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis, tal como lo habíamos oído. Ahora lo hemos visto. En la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Selah. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra, y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres.
Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Proverbios 10, versión nueva, versión internacional Castilla. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso, para quienes lo emplean.